Vamos a hablar un poquito de lo que es lentes blandos, ¿verdad? Aquí hay un poco de un estudio que hizo la Contact Lens Spectrum, ¿verdad? Sobre los lentes y un poco de estadística de cómo se han utilizado este tipo de lentes, ¿verdad? Entonces, pues tampoco vamos a entrar mucho a detalle sobre los números, pero esto solo es para que tengan una idea más o menos de cómo se ha utilizado este tipo de lentes, ¿verdad? De cómo un lente gas permeable es el 13%, el 10% son los convencionales, 3% de Ortho-K, o sea, porque todavía Ortho-K a nivel de América, digamos, está muy bajo. Europa es un poquito más alto y por supuesto que Asia, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, realmente los lentes de contacto blando constituyen aproximadamente el 87% de todas las adaptaciones de lentes de contacto. Pero ojo, hay que ver cuál es el lente de contacto blando que se está utilizando. Recordémonos que muchos se hacen normalmente con los lentes básicamente moldeados, ¿verdad? Que son los clásicos 8.6, 14.2 y muy pocos van a ir a ser más específicos. Entonces, ¿por qué hay, como les decía, muy pocos a ser específicos o personalizados? ¿Por qué es esto? Porque pues muchas empresas no están, descontinuaron o nunca desarrollaron estos parámetros para este tipo de lentes, como curvaturas, diámetros, cilindros. Y Latinoamérica realmente no tienen acceso a esta tecnología directamente y no es tan fácil poder recibir un lente de este tipo. Muchas veces cuando son lentes personalizados, una de las cosas que yo siempre voy a recomendar es pedir un lente de prueba para poder realmente evaluar ese lente y ver si hay algún tipo de ajuste que haya que hacer, perdón, para después solicitar ya el lente final. Porque si solicitamos una caja, por ejemplo, en Excel, que tenemos 3 presentaciones, es un vial, el blister o tenemos el tripack. Si solicitamos un tripack de inicio y sin haber evaluado antes, podemos tener un retroceso que de pronto necesitemos ajustar algo y tendríamos que evaluar el tener que hacer otra vez el gasto de otro tripack, ¿verdad? También otra de las cosas que hemos visto es que hay bajo interés de profundizar en adaptaciones, porque pues ¿quién no ha hecho una refracción, saca su refracción, saca su poder y dice, pues bueno, busca esta fórmula en cajitas de 8.6, 14.2 y ya, no hay más, porque no tienen tiempo, porque realmente no es su día a día meterse a profundizar un poquito más en cómo es esa córnea, qué diámetro tiene de horizontal de iris visible. Entonces, realmente no nos ponemos mucha atención a este tipo de parámetros que son bastante importantes a la hora de hacer una adaptación, pues, hecha a la medida para su paciente, ¿verdad? Costos adicionales, ¿verdad? Porque se tiene pensado que hay adquisición de set de pruebas y no todos tienen una adquisición de set de pruebas. En este caso, pues que vamos a hablar de ARC, este sí, pero ¿por qué? Porque es un lente todavía más específico para una condición específica de la córnea. Y también, como les digo, se tiene la idea de que por ser personalizados también son lentes que son más costosos. Realmente al no hacer mucho esto, pues nos da una gran oportunidad porque no estamos cubriendo todas las necesidades de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces tenemos un buen mercado que no lo estamos sabiendo explotar y estamos dejando lo más genérico que muchas veces, ¿qué va a pasar? Ese paciente va a dejar de usar lentes de contacto porque pues el lente se va a estar moviendo, porque el lente va a quedar más apretado dependiendo del tamaño de córnea, de todo esto. Entonces tenemos que ser un poquito más precisos y tratar de realmente ponernos a pensar en ese paciente que está llegando a nuestro consultorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de lentes? Pues tenemos diámetros variables, tenemos un gran rango de curvaturas bases, tenemos sistemas de estabilización para estos lentes, diámetros de zona óptica variable también, poderes demasiado altos. Recordémonos que muchas veces en estos lentes moldeados vamos a tener poderes hasta -12, por ahí hasta +6, +8.
Entonces nos quedamos un poco corto cuando nos llega un paciente de menos 19 y ya no sabemos entonces qué pedirle porque pues no nos vamos a profundizar a un lente custom, ¿verdad? Entonces tenemos un eje astigmático más preciso. Recordemos que cuando compramos lentes tóricos normales van en rangos de 5, 5, 5, en pasos de 5, 5, 5. Tenemos espesor variable y este espesor más lo vamos a utilizar para lentes como el que vamos a hablar el día de hoy. Y también tenemos la posibilidad de desarrollar hasta un lente de geometría inversa, ¿verdad? Para aquellas córneas oblatas que necesitamos que sea mucho más cerca en la parte más plana que tiene esa córnea. Entonces tenemos todas las posibilidades de poder jugar con este lente, ¿verdad? O sea, no nos vamos a limitar al típico 8.6, 14.2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pueden introducir? Pues bueno, platíquenle a su paciente de las causas de insatisfacción. Hay que informarle sobre las alternativas existentes en la actualidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Y por eso mismo es que estamos recibiendo este webinar para poder estar informados de qué podemos ofrecerle novedoso a nuestros pacientes. Y como les decía, recuerden que muchos pacientes les han dicho no hay lentes de contacto para usted. Esto es muy, muy básico, muy, muy cierto, que de pronto llega el paciente, no es que a mí me dijeron que yo no podía usar lentes porque tengo menos 19. Y no, sí se puede, ¿verdad? Hay otras alternativas en las que nosotros podemos recaer y no necesariamente un lente gas permeable, sino que podemos utilizar unos lentes personalizados o customizados con poderes altos. Entonces nosotros tenemos esa virtud de poder escoger esto para nuestro paciente y no dejarlo ir sin haberlo atendido y darle una solución a lo que él está pidiendo. Y entonces aquí podemos ver y por qué es que nosotros tenemos que enfocarnos realmente en hacer cosas diferentes, ¿verdad? Porque al final aquí estamos haciendo cosas diferentes para tener un resultado diferente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una córnea de 10.2 y aquí vemos una córnea de 13.0. Si ven la altura sagital que tiene esta córnea de 10.2, es mucho más pequeña que la altura sagital que tenemos aquí en este 13.0 y por ende, también el diámetro que utilizaríamos en este lente no puede ser el mismo que en este lente. Imagínense un lente 14.2 en este ojito tan pequeño. Ese lente va a quedar como por acá, con una gran altura sagital. No le va a funcionar al paciente. Aquí si lo ponemos, ese lente le queda muy justo cerca del limbo. Y ese lente tampoco le va a funcionar al paciente porque va a ser muy pequeño para ese paciente. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, aquí estamos hablando de córneas y no todas tienen el mismo diámetro. Entonces, no podemos poner un mismo lente para todo el tipo de córneas. Tenemos córneas curvas, planas, córneas grandes, pequeñas, grados de astigmatismos y presbitas o presbitas con astigmatismos. Entonces, todas las lentes no deben ser únicas. Recordémonos de eso. Y realmente sí, yo lo hice en algún momento y hoy por hoy pues me especializo un poquito más en buscarle una solución personalizada a ese paciente, porque eso lo hace sentir al paciente también más especial, porque lo va a hacer sentir como que, ok, el doctor se está tomando el tiempo, soy especial para el doctor para que me busque una solución apropiada a mi ojito. Entonces, por eso, no todos son iguales. Y como dice aquí, one size does not fit all. Eso es muy cierto. Un tamaño no le queda a todos, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Como les decía, hay una importante demanda acumulada de diseños especiales y en materiales de lentes blandos también. ¿Por qué? Porque pues no todos van a ser el mismo tipo de material. Recordémonos que un lente blando, por lo general, va a necesitar también de lubricidad. Y hay pacientes con ojo seco que de pronto necesitamos otro tipo de material donde nos podamos realmente, lo podamos apoyar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los candidatos para lentes blandos personalizadas? Por supuesto, pacientes que han fracasado, que son intolerantes con los médicos de cabecera, pues quirúrgicos, keratoconos, afaquias, poderes altos no estándar. Volvemos a lo mismo. Recordémonos que cuando dejamos un lente moldeado tórico, nos llega hasta un astigmatismo de menos 2.75 algunos y menos 2.25 otros lentes. Pero si tenemos un astigmatismo de menos 4, de menos 6 y el paciente no quiere por nada del mundo usar un lente gas permeable, ¿qué le podemos ofrecer? Obviamente tenemos, por ejemplo, en lentes blandos flex lens, tenemos hasta menos 10 de cilindro. Entonces, realmente oportunidades y posibilidades de adaptar hay muchas. Diámetros no estándar, ¿verdad? Que estamos viendo acá.
ajustes de indicación especial unilateral, pacientes cuyos médicos prefieren lentes de contacto blandos y todos los que requieren necesitan de un hidrogel de silicona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué y cómo pueden tener tanto éxito? Pues porque son efectos nos causan efectos de capa, ¿verdad? Disponibilidad específica en astigmatismos como lo que estábamos hablando, tienen movimiento mínimo, el espesor lo podemos controlar, lentes de torno personalizadas, no son lentes moldeados y pues aquí tenemos la esfericalización o normalización de la superficie óptica y pues al final, esto sí es un poco de eslogan, funcionan porque son FlexLens, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lentes blandas para tratar córneas irregulares, y es ahí donde nos vamos a enfocar el día de hoy, nos van a dar una mayor comodidad. Recordémonos que un lente gas permeable para una córnea, por ejemplo, vemos un lente cónico, por ejemplo, si no está muy bien adaptado, puede quedar con cierto movimiento y causar esa incomodidad al paciente. En un lente blando, pues definitivamente sabemos que el lente blando, pues sí, como lo dicen, vamos a tener un módulo de elasticidad que nos va a permitir que ese lente sea mucho más moldeable hacia el ojito, pero también vamos a controlar el espesor central para poder mantener una cierta o vamos a lograr enmascarar esas irregularidades corneales y pasar sobre ese ápice y realmente generar esa superficie esférica que estamos buscando, ¿verdad? Entonces menos movimientos, son más fáciles de limpiar, ofrecen una excelente visión. Aquí pues obviamente FlexLens está disponible en diseños complejos como el que vamos a hablar ahorita y pues como les estaba diciendo básicamente hay mucho chance que el paciente prefiera antes un lente blando y a veces llegan a los consultorios pacientes que dicen, vea, es que yo estoy usando lente blando y realmente ahora me dijeron que gas permeable o les dicen, yo usaba lentes blandos y me pasaron a gas permeables, pero yo prefiero lentes blandos, ¿qué me puede ofrecer? Justamente eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablábamos para poder adaptar a pacientes con queratocono, pues sí, de las opciones que tenemos son gas permeables, piggyback, que hoy por hoy ya no es que haya salido totalmente, hay personas y hay doctores que siguen empleando el piggyback, pero pues justamente del piggyback sale derivado lo que es el lente híbrido. Y por último, pues tenemos los esclerales y el blando personalizado, ¿verdad? Entonces, justamente, pues aquí vemos unas imágenes de queratocono, una topografía, y aquí es donde entra nuestro lente estrella el día de hoy, que es el ARC, que es el Atypical Refractive Correction, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene este lente, verdad? Este lente, pues, como bien les mencionaba, tenemos un control del espesor central y la idea es tratar de igualar o ser muy cercano a una superficie de lente rígido, porque vamos a controlar el espesor y lo vamos a controlar de acuerdo a lo que nos esté presentando nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos atípico? Pues refracciones irregulares en sombras en tijera, signo de Charlotte, agudeza visual subjetiva variable, percepción de baja calidad visual. ¿Qué parámetros tenemos y qué materiales tenemos? Y aquí es importante hacer el énfasis también en los materiales. Tenemos un hidrogel y tenemos el hidrogel de silicona, ¿verdad? Cuando hablamos del hidrogel, este es un lente muy medio, digamos, promedio, que nos sirve también para los pacientes con ojo seco, ¿verdad? Es un material no iónico, entonces no vamos a tener tanta adherencia de depósitos al lente. Y tenemos el hidrogel de silicona, pues que sabemos que tenemos una oxigenación un poco más elevada, ¿verdad? Por la misma silicona. Entonces aquí tenemos curvas bases desde 6.0 hasta 8.7 y esto es importante también hacer el énfasis en las curvas bases porque también hay que ser prudentes, ¿verdad? Y no irnos, por ejemplo, unas queratometrías, yo qué sé, voy a mencionar aquí un número, 60 dioptrías, 65 dioptrías, por, yo qué sé, pues por 75, yo qué sé. Hay que ser como prudentes y en todo caso, yo siempre lo que digo es, si tenemos la caja, probemos el lente, el más curvo que tengamos y veamos cómo nos está dando, ¿verdad? O sea, o el más curvo no, pero sí el promedio. Ahorita vamos a ver la selección de la curva
y probemos lo más cercano y veamos si es viable, si le funciona o no le funciona. Si no, pues definitivamente hay otras opciones, ¿verdad? Ahí sí es un lente escleral, etcétera, y ahí podemos pasar al Atlantis, que será nuestro segundo tema el día de hoy. Entonces, una curva de ajuste de 8.6, el diámetro va desde 13 hasta 16 milímetros en pasos de 0.5, poderes desde más 20 a menos 20, cilindros desde menos 0.75 a menos 10. Y ojo con lo del cilindro, porque muchas veces se han visto órdenes que van con cilindros de menos 0.25 y pues obviamente ahí ya no es viable, ¿verdad? Y realmente, ¿quién deja un cilindro de menos 0.25, cierto? Pero se han visto, o sea, como les digo, hay que ser, sabemos que desde 0.75 ya es un poder que puede incidir un poco en la agudeza visual de este paciente, ¿verdad? Entonces, probablemente un 0.50, un 0.25, podríamos hacer un equivalente esférico y no pasa nada. Ejes van desde 1 hasta 180 en pasos de 1. Prismas, tenemos dos opciones de prismas para poder estabilizar, 1.50 de dioptrías de prisma y 2. El espesor, como les mencionaba, es 0.30 o 300 micras y 500 micras. Realmente, aquí es donde ya vamos a entrar a ver cómo podemos o por qué vamos a seleccionar un espesor o por qué vamos a seleccionar otro espesor. Eso sí, antes existía el otro lente que era para córneas irregulares que se llamaba el TreeCurve, y este sí permitía que desde 0.45 hasta 0.65 se podía manipular el espesor. Realmente uno podía escoger 0.50, 0.55, lo que sea, pero ustedes tenían más opciones, digamos. Lo único es que el espesor más bajo era 0.45 o 450 micras. Ahora, en ARC, pues también esto se hace más por las estadísticas que va teniendo el laboratorio y escogen que los dos espesores como más que pueden dar un mejor beneficio son 300 micras o 500 micras. Este es más o menos el diseño de la ARC, donde podemos ver cómo está en esta parte inferior el prisma, ¿verdad? Vemos la curva de adaptación, la zona óptica tórica, la zona óptica frontal, y pues aquí, como ustedes pueden ver, donde está la curva periférica, básicamente este es el diseño. Vamos a entrar mucho ahí, ustedes lo pueden apreciar. Si quieren le pueden tomar una fotita o pues ya como lo vean necesario. Como les decía, pues el material, ¿verdad? Tenemos el ioxifilcón B, que es EMA, no iónico. Tiene un contenido de agua del 49% y es resistente a la deshidratación y tiene menos flexión. El efrofilcón A, que es el SiHy, este es de un producto de Contamac, el Definitive, tiene un DK de 60, tiene contenido de agua de 74% y un módulo de elasticidad de 0.35. Entonces, pues, digamos, ahora les voy a agregar algo. Durabilidad, este nos da un poco más de durabilidad que lo que es el material del Definitive 74. Entonces, recuérdense que ustedes pueden ir modificando o ir vendiendo sus lentes a como ustedes vean necesario, porque cuando ustedes venden una caja tripack, digamos, ustedes pueden decir, ok, este lente me lo puede reemplazar cada mes, puede reemplazarlo cada 2 meses, que en los materiales todavía les va a dar la durabilidad, ¿verdad? No hay una especificación directa del tiempo de duración. Y recordémonos también, y aquí nadie me dejará mentir, que los pacientes al final le dan uso prolongado a los lentes de contacto blandos e incluso en muchos de los insertos de los lentes de contacto, incluso los moldeados, dice no usarlo más de 8 horas y sabemos perfectamente que un paciente de -8 nunca se va a quitar el lente porque pues no quiere ponerse las gafas en frente de los compañeros de trabajo o cualquier otra cosa, sino que lo usan más de esas 8 horas, ¿verdad? Obviamente pueden caer en sobreuso del lente de contacto, puede haber panus, pues pueden salir muchas cositas más, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros siempre tenemos que recomendar cómo debe ser de acuerdo a las virtudes que tengan los materiales y lo que recomienden los laboratorios. Entonces, aquí les presento un poquito lo que es el set de prueba de la ARC, ¿verdad? Todos los lentes vienen en ioxifilcón B, ¿verdad? Tienen básicamente 8 lentes en espesor de 300 micras, todos tienen un poder de -6
y después tienen otros 8 lentes en espesor de 500 micras. Entonces es donde ustedes van a poder variar entre uno u otro dependiendo de lo que les presente su paciente. Entonces, candidatos ideales, pues más o menos se asocia un poco a lo anterior que habíamos hablado, pero vamos a leerlos un poquito. Ametropías elevadas, usuarios de lente de contacto con recetas inexactas, pacientes que refieran insatisfacción con la visión o comodidad, exigencias visuales, deportistas, ¿verdad? Pacientes candidatos a uso de gas permeable con hiperestesia, baja tolerancia, excesivamente preocupados por el confort, reacios a su uso, que es aquel paciente que no quiere usar el lente gas permeable o que lo cambiaron de un blando a gas permeable y quiere regresar a blandos. Y poca habilidad con los lentes de contacto escleral y su manipulación. Recordemos que el lente escleral, ahí les voy a contar una historia cuando comencemos con lo de Atlantis, pero pues es intimidante en principio cuando uno comienza a ponerle al paciente un lente escleral y obviamente el paciente lo ve y dice, uy, esto pues no es como con lo otro, ¿verdad? Me pongo el lente en el dedo y para adentro. Aquí es un proceso totalmente diferente. Entonces, pues bueno, vemos aquí una córnea con anillos intraestromales, ¿verdad? Aquí pues, ¿qué es el paso a paso de la adaptación? Curva base, diámetro, espesor y poder. Esto es lo que tenemos que enviar para poder hacer nuestra solicitud también de lente. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar la curva base? Realmente se ha visto y muchos adaptadores han colaborado con experiencias propias y hay algunos que lo que hacen es hacer la K promedio. A esto lo dividen, obviamente, y con esto sacan el promedio de la curvatura que tiene el paciente. Y con esto pues van a la caja. Y si nos vamos a la caja otra vez, vamos a ver que si es un 7.18, lo más cercano que tenemos es un 7.1, ¿verdad? Entonces podríamos colocar esa curva y hacer la adaptación basados en esta K. Sin embargo, también hay una filosofía y como les dice acá, cada quien puede hacerlo y realmente aquí viene donde es la curva de aprendizaje, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos haciendo adaptaciones y mientras más nos sentimos cómodos con lo que estamos utilizando, por supuesto que entonces vamos a saber ya, ok, viene este tipo de córnea, bueno, yo sé ya que voy a comenzar con esta curva base. Y con esto, pues yo voy a tener éxitos. Y por supuesto, esto se los va a dar más y más y más adaptaciones que vayan haciendo con estos lentes. Sin embargo, también hay una recomendación de parte de Excel, ¿verdad? Que está basado en la queratometría plana, ¿verdad? Y entonces en curvaturas por debajo de 49 dioptrías, la recomendación es iniciar con una curva base de 8.3 y arriba de 49 dioptrías con una curva base de 7.7. Entonces ese es como el punto de partida. Y como les repito, cuando ya han agarrado toda la experiencia de adaptaciones, probablemente se van a ahorrar ese paso extra, porque como pueden tener mucho éxito con esta 8.3 o la 7.7, también pueden tener la necesidad de cambiar a otro lente, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es a base de experiencia donde van a ir minimizando el tiempo de adaptación que tengan con cada paciente. El diámetro, básicamente es el diámetro horizontal de iris visible más 2 milímetros, ¿verdad? Realmente hay otra opción que algunos prefieren y obviamente también es para darle un poco más de altura sagital, que va a ser sumarle hasta más 3 milímetros. Entonces realmente va a depender un poco del tipo de córnea que estén presentando o que tengan enfrente de ustedes, donde también ustedes pueden decir, bueno, no, tal vez aquí le voy a subir un poco más al diámetro, voy a subir 1 milímetro más sobre el diámetro horizontal y con eso voy a escoger mi diámetro final. Entonces, ¿cuándo escogemos uno o cuándo escogemos otro? Entonces, para cilindros queratométricos menores a menos 2, vamos a comenzar con un espesor de 300 micras. Cuando el cilindro queratométrico lo vemos, estamos viendo la adaptación y vemos que es arriba de 2, vamos a hacerlo con el lente de 500 micras. Entonces, esas son las dos opciones con cuál vamos a comenzar, con qué espesor comenzar. Vamos a comenzar con el de 300 o con el de 500, basado en el astigmatismo corneal que tengamos. ¿Ok? Y pues en pasos de la adaptación, pues básicamente vamos a evaluar cómo estamos evaluando un lente blando, ¿verdad? Tenemos que tener un movimiento, ¿verdad? Porque sí tiene que tener un movimiento el lente que no sea mayor a 2 milímetros.
el centro del lente debe demostrar un toque ligero en el centro sin burbujas de aire o pliegues. Lo ideal es que dejemos el lente durante 10 minutos y que después hagamos una evaluación de la rotación del borde y agudeza visual. Realmente pues hay que verificar la rotación del lente y cualquier rotación ahí mismo con el set de prueba. Si es más de 10 grados podemos pasar a la siguiente curva más ajustada, porque lo que necesitamos es que el lente, a pesar de que tenga movimiento, que no esté como haciendo este juego de rotación, ¿verdad? Vamos a evaluar el borde 360 grados y vamos a hacerlos en las 4 posiciones de mirada, ¿verdad? Vamos a ver arriba, abajo, derecha, izquierda y vamos a hacer nuestra graduación, ¿verdad? O sobre refracción y pues eso lo tenemos que tomar en cuenta, al solicitar el poder final. También cabe notar que cuando cambiamos de material, digamos, si pasamos de un EMA, porque obviamente estamos adaptando, y como les comentaba, el set de prueba viene en material EMA. Cuando pasamos de un material EMA a un hidrogel de silicona, tenemos que hacer más curva, la curva base por 0.2, ¿verdad? Esto es por el tipo de material y por el módulo de elasticidad, vamos a tener que ponerlo un poquito más curvo para que se ajuste mejor ese lente, ¿ok? Entonces, estos lentes tienen, donde están estos numeritos, aquí van a ver encima de ellos esta B, que es la marca que pues tiene que ir colocada a las 6, ¿ok? Entonces, como les decía, pues obviamente la sobrerefracción, tomar agudeza y realizar el subjetivo, ¿verdad? Podemos realizar fluorograma, eso sí, con fluoresceína de alto peso molecular, ¿verdad? Porque si no, pues se va a dañar el lente. Entonces, esto pues nos puede dar un indicio de cómo está posicionado el lente, cómo está, que no haya realmente mucho toque, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues es una fácil adaptación, el lente centrado con un mínimo movimiento entre 0.5 y 1 milímetros, que no exceda de 2 milímetros como lo que estábamos viendo, un ligero apoyo central sin burbujas y que los bordes no tengan pliegues, ideal que no rote el lente, porque como les decía, ¿verdad? Si rota más de 10 grados, pasémoslo a una curva un poquito más ajustada. La inserción y remoción, y aquí viene un poquito de esto, sí es interesante y es importante saberlo, es porque como es también un poco más grueso al centro, a veces sobre todo con el de 500, a veces cuando lo están tratando de quitar, se resbala un poquito más el dedito. No sé si alguien pues ha utilizado algún híbrido y obviamente con los híbridos también está esto de que tiene que uno estar haciendo como ese pinchamiento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Usar este tipo de pinzas para poder remover el lente o con los dedos bien secos también hacer como ese pinchamiento al centro, ¿verdad? Para que salga el lente. La inserción puede ser con 2 dedos. Recordémonos que como al también tener un espesor un poco más alto, el lente puede también llegarse a mover un poquito cuando lo hacemos solo con un dedo. 3 dedos es obviamente hacerlo como que si es trípode. También como podríamos insertar un escleral. Realmente no hay una ventosa como tal como para poderlo poner, aunque pues aquí lo están mostrando, es de enseñarle al paciente, ¿cierto? Entonces estas son las opciones, ¿verdad? Para poderlo retirar. También con esta misma pincita lo pueden hacer así y retirar el lente más fácil. Este es un casito clínico de uno de los doctores que nos ha colaborado. Es un paciente masculino de 12 años, ¿verdad? Que se atiende por primera vez por una recomendación de un paciente y cumple con signos y síntomas de queratocono. Le realizan un pentacam, vemos unas queratometrías de 44 por 52 y en el otro ojito 45 por 54, ¿verdad? Es paciente referido a oftalmología, la corneóloga le hicieron crosslinking y el paciente al mes siguiente regresa para su cita con lentes de contacto y la agudeza visual que le alcanzan con el ARC es de 20-30 en el ojo derecho y 20-30 en el ojo izquierdo, ¿verdad? Y pues esto es lo que tiene el FlexLens ARC. Entonces vamos a continuar para que hagan las preguntas completas al final. Vamos a pasar ahora a lo que es Atlantis. Voy a terminar aquí la presentación esta. Y me voy a pasar ahora Ok. Entonces, Atlantis nueva generación, ¿verdad? ¿Qué es
no vamos a, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, porque pues esto solo es un previo a, ¿verdad? Entonces, las ventajas del gas permeable, pues calidad óptica, ¿verdad? Astigmatismos elevados, desventajas, sensibilidad, se mueven, salen expulsados a veces, sobre todo cuando hacen ejercicio, y hay pocos especialistas que realmente, y yo creo que realmente a nivel mundial hay, hay gente que le gusta lo del lente de contacto, pero también hay gente que todavía no termina como de convencerse y necesitamos más jugadores. Yo siempre pienso que necesitamos más jugadores que adapten más lentes de contacto para que podamos compartir todas las historias que podamos y realmente aprender uno del otro. Entonces, pues nos falta todavía tener más jugadores en la cancha. Entonces, pues en problemas grandes, soluciones grandes, ¿verdad? Llegan los lentes de contacto esclerales y yo me recuerdo muy bien que antes uno miraba un lente cónico de diámetro de 7.7 y pues ese lente pues quedaba sobre el ápice corneal pero se movía y bueno, era un problema. Entonces pues fueron siempre creciendo, buscando más estabilidad hasta que pues definitivamente llegan los lentes de contacto y realmente no son lentes de contacto, son lentes esclerales porque el apoyo es a nivel de la esclera y no están haciendo contacto realmente con la córnea. Entonces, pues aquí vemos solo una gráfica de una córnea irregular, ¿verdad? Que pues realmente no se mira tan irregular, pero bueno. Tenemos la ventaja de los lentes de contacto esclerales. Ayer tuve justamente un paciente que estaba usando un lente gas permeable y me dice, yo vengo a buscar comodidad. Me dijeron que esto también me da mejor calidad visual. ¿Qué me puede ofrecer? ¿Verdad? Y pues sí, obviamente yo siempre digo 3 cosas son las que yo busco cuando hago una adaptación y es justamente que el paciente tenga comodidad, calidad y cantidad visual, ¿verdad? Pero el lente escleral realmente le provee al paciente un confort, una estabilidad, tolerancia, calidad visual, le da la confianza de que ese lente no va a salir volando, que se le va a salir expulsado y le da una mejor calidad de vida porque ya permite tener un lente que realmente no lo va a sentir como tal, ¿verdad? Pues aquí vemos unas pequeñas fotografías de una adaptación, ¿verdad? Una zona central donde hay un poco de toque y pues obviamente se busca que haya un poco más de profundidad. Aquí vemos cómo debe de ser el aterrizaje, ¿verdad? A nivel del ojito, pues obviamente donde lo que realmente queremos es que nos quede así, ¿verdad? Donde veamos que los vasos fluyen, que pasan sin tener ningún blanqueamiento o que no tengamos este levantamiento de borde, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que buscamos y estos son muchas veces visibles, claro. Sí se pueden ver cuando estamos haciendo la adaptación, pero más los vamos a notar cuando llegan 15 días posterior a la adaptación o a la entrega del lente de contacto, perdón, porque pues ahí ya tienen más horas de uso, donde también vamos a poder ya apreciar un poquito más todo este tipo de problemas que podrían llegar a suceder, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Atlantis comienza y ya Guatemala, el Atlantis escleral viene por ahí por el año 2012, hace ya algún buen tiempo. Y pues definitivamente de lo que llegó en ese entonces, donde pues habían pocos estudios a nivel de cómo era la forma de la esclera, realmente pues ha ido evolucionando conforme se ha ido necesitando que mejore el diseño de Atlantis, ¿cierto? Entonces pues como lo bien dice acá, el Atlantis es el más adaptado en todo el mundo porque realmente cuando entró a Latinoamérica era el único o uno de los pocos lentes esclerales que había en el mercado. Y entonces este lente ahí se posicionó de la mejor manera. Como dice acá, la mayoría de adaptadores americanos, iniciamos con este diseño y es totalmente cierto. Y pues a mí siempre me impresionaba que se hablaba y se habla de la adaptación en 3 pasos, ¿verdad? Tan fácil como el 1, 2, 3. Y realmente, pues sí, más o menos así es como lo estamos haciendo hoy en día y esta es mucho de la filosofía que Atlantis y Excel comenzaron en su momento. Entonces, pues aquí se evalúa cómo es la forma de la esclera, ¿verdad? Y tenemos 78 ojitos que hicieron, ¿verdad? Altura sagital, ángulo córneo-escleral, ángulo escleral, y todos se fueron medidos en 10 milímetros, 12.8 y 15 milímetros acordes. Entonces,
Hay una toricidad escleral medida como la mayor diferencia en la altura sagital entre dos meridianos perpendiculares, ¿verdad? Aquí vemos algunas formas esclerales que tenemos, ¿verdad? Que nos vamos a enfrentar a la hora de hacer esas adaptaciones y por supuesto que conforme a la forma de la esclera que tengamos enfrente, así también tenemos que ir modificando. Pero ¿qué pasaba con el Atlantis primera generación? Este lente se diseñó y se basó mucho en una esclera esférica o simétrica. Los ajustes eran 360 grados, ¿verdad? Nosotros hacíamos curvas periféricas donde nosotros decíamos uno flat, dos flat, uno steep, dependiendo de lo que nosotros estábamos buscando para la adaptación de nuestro paciente. Y los pasos que casi entre cada lente, más o menos subía alrededor de 400 micras. Entonces, pues sí había un gran salto hacia la siguiente curvatura. Entonces, por ejemplo, si a mí el 44 o el C estándar, que era con el que se comenzaba, que es el 44, me quedaba con un toque. Si yo me iba al próximo, le estaba subiendo de una vez 400 micras, que pues no podría estar mal, ¿verdad? Pero si yo me necesitaba ir al 2 más, eran 800 micras. Definitivamente era demasiado. Entonces, como les decía, este Atlantis llega en dos diámetros, llega en un diámetro 15, en un diámetro 16.5. El 15 probablemente, y el que ha adaptado el Atlantis primera generación, realmente se puede dar cuenta que el 15 realmente era muy poco para hacer un blanching en dos meridianos opuestos, en dos cuadrantes opuestos, perdón. Pero cuando poníamos el 16.5, por lo general podría presentar algún tipo de blanqueamiento en cuadrantes opuestos o realmente pues 360, ¿cierto? Entonces es donde realmente comienzan a hacer varios estudios como para ver cómo podían mejorar más y más el diseño de Atlantis y comienzan a hacer que el Atlantis Escleral Serie Pro, donde pues aquí esta es básicamente la guía de adaptación del Atlantis esférico, ¿verdad? Aquí tenemos cómo es el set del Pro. De ahí vienen y lanzan el 3D Bolt Zone porque también se dan cuenta que obviamente a nivel del limbo queríamos tener más altura y a veces podríamos necesitar la zona más adentro, más afuera o dejarlo estándar. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando es el Atlantis 3D, esto fue en el año 2018, como les decía, se podía hacer que la zona limbal quedara más dentro, cerca de la zona óptica, estándar, o que quedara más a nivel o cerca de la zona escleral, ¿verdad? Dependiendo de lo que estábamos tratando de sobrepasar o de disminuir, ¿verdad? Como pueden ver acá, aquí está marcado, ¿verdad? Entonces, pues, Excel decide dar un salto, ¿verdad? Para poder hacer un nuevo, digámoslo, no es nuevo diseño, porque sigue siendo básicamente los mismos principios, pero es un diseño mejorado que incluye todo lo que se hizo, ¿verdad? Todos los sets que vinieron desde el 2012, que yo tengo razón de uso de los lentes esclerales a la fecha, comenzaron a hacer varias cajas y como les digo, entonces dicen ellos, no, pues hagamos uno que tenga todo y que sea lo mejor de varios mundos que se hicieron en ese entonces, ¿verdad? Entonces comienzan a idear cómo hacer un mejor aterrizaje, ¿verdad? Y cómo son esas formas de la esclera. Y realmente hay unos estudios que se han hecho donde creo que es el 5.6%, si mal no me recuerdo, que son escleras simétricas. De ahí pasan en porcentajes más grandes con escleras tóricas. Entonces, que donde se ve que hay una toricidad escleral marcada, que obviamente también ese estudio nos indica, y realmente es lo que sabemos hoy en día, que mientras más alejados estemos del limbo, más tórica es esa esclera. Entonces ahí viene lo que les estaba comentando, que con el 16.5, cuando se simuló el Atlantis de la primera generación, que es un diseño simétrico, no estábamos contando con esa toricidad escleral que estábamos teniendo. Y esto, pues aquí lo que les voy a hablar ahora es una guía rápida de adaptación de cómo seleccionar el Atlantis para iniciar, y obviamente volvemos a lo mismo. Nos dan una base para poder iniciar, pero esto ya va a ser de experiencia otra vez, donde ustedes cuando llegue su paciente, donde ustedes lo van a ver,
donde ustedes van a ver solo con ver la córnea o solo con ver incluso las miras del autorrefractoqueratómetro que se ven más ovaladas, dependiendo de qué tan ovaladas estén, ustedes ya tienen una idea más o menos, este lente va bueno, voy a comenzar con el 46 porque de pronto me quedo muy corto. Entonces voy a necesitar tal vez irme un poco más elevado, ¿verdad? Entonces, como ustedes tienen esta guía de adaptación, de hecho eso está en un PDF y con gusto se les puede enviar para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Es una guía rápida de adaptación, como les decía. Entonces ustedes van a tener esto como para cuando están iniciando con este nuevo lente. Aquí vamos a ir hablando un poquito de lo que es el lente y como les decía, el X4A, que es el de 4.600 micras de Sagita, ¿verdad? En diámetro 15.5. Este es con el lente con el que ustedes van a iniciar. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El 1, 2, 3 básicamente se basaba en verificar la zona central, zona limbal y la zona escleral, ¿verdad? ¿Sí? No pasó nada, Ricardo. Ok, listo. Entonces, aquí pues obviamente hay una nota aquí que dice es ajuste independiente de la Sagita, 300 micras de encurvamiento o aplanamiento. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Nos vamos a centrar acá. Aquí vamos a ver que este lente ya no es el lente que se hacían curvas periféricas de 360 grados o modificaciones 360 grados, sino que lo vamos a modificar por cuadrantes. Entonces ya nos va a permitir ser más específicos sin tampoco, a mí no me gusta mucho adulterar el diseño, digámoslo así. O sea, ajusto lo que tengo que ajustar, porque muchas veces cuando uno se sobrepasa en los ajustes, podemos arruinar otra cosa que estaba bien. Entonces hay que ser muy cautos a nivel del diseño que estamos haciendo. Entonces, pues, ¿cuál es la necesidad de las ápticas tóricas? ¿Qué nos va a dar? Un confort mejorado, una centración mejorada, una mayor estabilidad. ¿Para qué? Cuando solicitamos graduaciones tóricas en la superficie frontal, nos va a dar esa estabilidad porque vamos a buscar un cierto punto de apoyo que es donde vamos a centrarnos qué tan rotacionalmente estable es ese lente y que no vayamos a tener juego o fluctuación en la mirada. Reducción del midday fogging, ¿verdad? En la capa lagrimal y pues obviamente reducción de flexiones, ¿verdad? Y que esto nos genere un cilindro residual. Entonces, aquí Atlantis ahora en este nuevo set de prueba hace 3 diámetros. Tiene un diámetro peculiar que a mí siempre me ha llamado la atención y digamos, hay ocasiones donde se ha necesitado por el tamaño de apertura palpebral un diámetro más pequeño. Realmente muchos de los otros diseños vienen en diámetros o 15.5 o vienen en diámetros 16 o 16.5 o van del 16 al 17 y del 18 al 19. O sea, tenemos múltiples tamaños, pero cuando tenemos un ojito pequeño, ¿qué hacemos? Entonces este 14.5 a mí me parece la cosa más chévere porque nos da esa capacidad de poder adaptar en un ojito pequeño y siempre tratar de hacer lo que necesitamos hacer con un lente escleral, que es sobrepasar el ápice corneal. Y entonces me parece un diámetro bastante interesante que yo siempre digo, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces me parece que esto es muy ideal. Sin embargo, se usa el 15.5, ¿por qué? Porque por tamaño o por lo más... ser lo más común, digamos, a nivel del tamaño corneal, se denota que el 15.5 es como lo más estandarizado en diámetros. Y también tenemos la opción de hacer un 16.5, ¿verdad? Que es córneas que probablemente son más prolatas, que necesitamos más profundidad de Sagita para poder pasar esas córneas irregulares. Y aquí vamos a ver cómo se ponían esos circulitos, que no los hice, pero bueno. Entonces aquí, como les digo, vamos a tener 6 lentes o 12 lentes en 15.5 y vamos a hablar un poco porque hay 2 filas del X. Vamos a tener 6 lentes en el C, que es el compacto, y en el Arch, digamos, que es el 16.5, tenemos otros 6 lentes. Y como ven en cada uno de los lentes con las mismas Sagitas tenemos
dos versiones distintas, el L1A, el L1B, el C1A, el C1B y el X1A y el X1B. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y pues todo esto junto, pues nos hace Excel. Entonces, esta es la etiqueta de la tapa del frasco, ¿verdad? Donde vamos a tener el X4A. Esto igual en el vial viene marcado cuál es la curva base que tiene el lente, pero esto solo es el identificador, la altura sagital que tiene el lente. Tenemos el diámetro del lente y esto es básicamente donde vamos a diferir un poquito o diferenciar sobre lo que era el lente anterior, donde nos vamos a basar en cuadrantes. Y vamos a tener 3 planos y 3 más curvos, y eso va a estar en los cuadrantes 1 y 3 el plano y el curvo está en el 2 y 4. ¿Ok? Esto, como les decía, esto es igual de la guía rápida de adaptación. Esto aquí lo que está hablando es básicamente la evaluación central del clearance. Aquí, en cuanto a lo que es la evaluación central del clearance, realmente hay mucha tela que cortar, o realmente cada quien tiene una filosofía de adaptación distinta. Hay un estudio por Langis Michaud donde él mencionaba que más o menos estar entre 200 y 400 micras a la hora de hacer una adaptación era una adaptación ideal, ¿verdad? Porque lo que se esperaba era pues no generar la hipoxia corneal que nos podría dar si tenemos una saguita central un poco más elevada. Entonces, como les digo, hay diferentes filosofías de adaptación y, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero siempre estar más o menos rondando entre 300 a 350 micras, porque yo lo que espero es que, y lo que sucede normalmente es que el lente, conforme pasa el día, el lente desciende y se asienta alrededor de 150 micras, entre 100 y 150 micras, y entonces el lente me va a quedar al final en unas 200 micras de separación, que me parece a mí es lo más, a esto, como les repito, es mi criterio, me parece como una buena filosofía, porque recordémonos que vivimos en países donde no tenemos la disponibilidad de tener los lentes en un día, en 2 días o en 3 días, como muchas veces sucede en Estados Unidos, sino que vivimos en países que de pronto el lente puede demorar un tiempo en llegar. ¿Y qué sucede? Que cuando yo hago esta adaptación o viene el paciente y quiere cambiar su lente, probablemente ese lente el paciente no lo va a usar como en Estados Unidos, que tienen seguros y que lo cambian cada año, sino que lo va a cambiar a los 2, 3 años. El lente, al final de cuentas, estamos hablando que son materiales, son polímeros que están puestos sobre el ojito, son plastiquitos que al final van cediendo por las fuerzas del parpadeo y realmente se pueden ir flexionando y pueden ir descendiendo más. Entonces a mí me sirve tener un colchoncito donde yo puedo dejar que el lente todavía descienda más y que no me vaya a tocar la córnea. Entonces yo por eso prefiero, si se mantiene, e incluso si no bajar a las 100 micras, sino que si baja, yo qué sé, de 60, 70, tengo todavía suficiente paso de oxígeno. Y recordémonos que hoy en día tenemos muchos materiales de alto DK, como por ejemplo tenemos el Contamac Extra, tenemos el Contamac Extreme, tenemos el Boston XO, Boston XO2, tenemos el Contamac Infinite, que es pues ya un DK de 180, ¿verdad? Una cosa muy, muy permeable al oxígeno. Entonces realmente tenemos materiales que nos permitan esa oxigenación. Entonces realmente jugar con la altura sagital no es tan, digamos, malo. Obviamente tampoco se trata de dejar una altura sagital de 600 micras, porque definitivamente ahí sí podemos generar algún tipo de problema a nivel de la córnea. Entonces, como les digo, pues aquí ya les hablé bastante sobre lo que era el clearance. Realmente eso, como les digo, va a ser variable y cada quien tiene una filosofía de hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es la guía de adaptación y como les repito, esto todo está en ese PDF que se les puede enviar para que ustedes lo puedan tener. Recordemos también una cosa que es súper, súper importante a nivel de la altura sagital central, y es que a medida que yo tengo muchísima altura, también me genera peso. Y ese peso me puede descentrar o me puede hacer que el lente se asiente de una forma diferente y que me genere compresión a nivel de la esclera por el mismo peso que estoy teniendo en esa altura. Entonces, por eso pónganle mucha atención a eso de la altura central para no dejar tampoco una altura muy elevada. La forma en la que lo vamos a hacer, y que esto es una guía que ya sabemos, es
que el espesor del lente va a ser de 300 micras y esa va a ser nuestra guía de referencia a la hora de estar haciéndolo con la lámpara de hendidura. Realmente nosotros tenemos que fijarnos que el espesor del lente sea en relación 1:1 con el líquido que tenemos entre córnea y el lente. Aquí, como les digo, también hay un decision tree, ¿verdad? Un árbol de decisiones donde ustedes pueden ir viendo qué pasa si aquí tengo roce o toque, qué hacer, si tengo 50 o 200 micras, qué debo de hacer. Y entonces ustedes tienen una forma de poder solucionar con base a lo que ustedes están viendo delante en la lámpara de hendidura con su paciente. Aquí tenemos el espesor central del lente, ¿verdad? Como les decía, aquí tenemos lo que es el ideal, aquí tenemos excesivo. Este es no tan igual como la córnea, pero sí es más o menos. Y aquí tenemos un mínimo. Definitivamente esto no lo podríamos dejar, ¿verdad? El área limbal, ¿verdad? Que lo que estamos buscando realmente es aproximadamente 100 micras de espacio a nivel del limbo. Entonces, realmente no. Realmente, como les digo, aquí pueden ver, como les digo, qué necesitamos a nivel del limbo. Realmente no estamos buscando que quede un exceso de altura limbal porque eso nos puede generar un prolapso conjuntival. Entonces eso pues definitivamente nos va a generar el prolapso conjuntival, pues definitivamente es una cosa que debemos estar monitoreando, pero si lo podemos evitar al momento de hacer los ajustes necesarios, pues definitivamente es mucho mejor, ¿verdad? O también que tengamos un toque a nivel del limbo y que pues obviamente sabemos que aquí es donde podríamos tener problemas de tener este toque a nivel limbal, ¿verdad? O sea, no, esto es lo más que tenemos que evitar en el lente escleral. No es este tipo ni exceso ni que sea mínimo, ¿cierto? Entonces, a nivel de la zona limbal, esa es la otra ventaja que tenemos acá. Se recuerdan que el 3D Volt lo estábamos utilizando y podemos hacerlo adentro, en medio y afuera. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, con la ventaja también que lo estamos haciendo por cuadrante. No necesariamente vamos a hacer una curva 360, aunque sí lo podemos pedir, pero podemos realmente hacer solo un cambio en uno de los cuadrantes, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿verdad? Entonces, como ven aquí, dice que se puede incrementar hasta 200 pasos, hasta 200 micras, perdón, en pasos de 25 y disminuirlo hasta 100 micras en pasos de 25 micras, ¿verdad? Se puede usar como geometría inversa, ¿verdad? Porque vamos a elevar un poquito más el área central y vamos a minimizar. No, es que no nos queda de mismo. Yo lo voy a llamar a Albeja. Le voy a decir que él me ha mandado a alguien que... Lo siento, Ricardo, alguien seguramente se ha desmuteado por aquí. No hay problema, pero bueno. Entonces, como les digo, pues podemos hacerlo como nosotros querramos y tenemos esa libertad de poder diseñar nuestro lente conforme las necesidades de nuestro paciente. Recordémonos que hay también zonas limbales tóricas o la transición del limbo hacia la esclera puede tener esa toricidad y es donde justamente vamos a modificarlo de acuerdo a lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, y ojo con esto, porque es una pregunta que probablemente pueden hacer. ¿Realmente hacer estos cambios no me afecta a la zona central? La zona central va a ser independiente y creo que hay una cosa que no mencioné, pero les pido disculpas por esto. En la zona central, de acuerdo a lo que yo tengo, hay una posibilidad de ajustarlo o de ya sea subir lo que habíamos hablado al principio, que es subir 300 micras o disminuir 300 micras en pasos de 25 sin modificar lo que es la curva base. Antes, en los diseños anteriores, e incluso en Atlantis, en la generación 1, se hacía por medio de la curva base. Entonces, se subía la curva base y había que modificar el poder, porque hay una regla que es por sus siglas en inglés, se llama SANFAP, que es si yo en curvo añado negativo, steep at minus,
o flat at plus, que si yo a plano añado positivo. Entonces, cuando llegan esos poderes cambiados, dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se cambió? Y es simple y sencillamente porque se estaba tocando la curva base y como tal había que ajustar para mantener la relación en el menisco, bueno, en este caso, pues el líquido o la solución salina que tenemos por dentro. Entonces, esos ajustes se hacían antes, así. En cambio, en Atlantis, en esta generación, en este diseño mejorado, realmente se hace independiente. No hay nada que nos indique que el lente, digamos, podamos subir esas 300 micras de acuerdo a lo que necesitamos, sin modificar la curva base. Por supuesto está que si necesitan más, yo primero que nada, si necesitan más, cambien de lente, porque el cambiar de lente les va a dar la altura sagital que ustedes están necesitando. Entonces, mi recomendación en ese caso sería paso al siguiente lente, porque, como les repito, mientras yo menos toque el diseño o mientras menos adultere el diseño del lente, mejor, porque yo tengo la habilidad y tengo el set donde tengo todas estas opciones de modificación ya directamente en el set. Entonces, si yo necesito 200 micras más de altura, podría hacerlo por el CSA o podría pasarme al otro lente y ver realmente cómo queda ese otro lente. ¿Y qué es lo que y volvemos a lo mismo, y aquí voy a volver a recaer en que recordémonos que estamos en países donde nos va a demorar un tiempo en llegar a ese lente. Pero ¿cuánto me va a demorar a mí quitar ese lente y cambiarlo al siguiente? No me va a quitar alrededor, pues puede ser que sea menos de un minuto, si el paciente colabora, por supuesto, pero puede ser que sea que ese minuto que yo estoy haciendo ese cambio me libre a mí de tener un recambio de ese lente que voy a solicitar, porque yo me lo estoy imaginando. Entonces, si tienen ahí las opciones, las herramientas para hacerlo, mi recomendación es aprovéchenlas, úsenlas, porque ese cambio va a ser valioso para ustedes y para su paciente. Entonces, aquí hay una fotica de la zona limbal, ¿verdad? Como les decía, cuando diseñan este nuevo o mejoran este diseño, lo que piensan es todas las cajas que hicimos, metámoslas en una sola. Y hacen lo del 3D, también tener lo de afuera, estándar y adentro, ¿verdad? Entonces, esas son las virtudes que tenemos con este diseño o este diseño mejorado del Atlantis. Entonces, sí, a nivel de la zona limbal nosotros podemos modificar el lente de tal manera que podamos crear un lente de geometría inversa para las córneas oblatas, una córnea post-LASIK, una córnea post-trasplante, donde necesitamos tener más altura donde está el injerto y necesitamos que esté más cerca a nivel de la zona central, donde está el nuevo botón. Entonces ahí es donde nosotros podemos dejar más alineada esa altura sagital que necesitamos en el lente, y no que nos vaya a quedar un lente convencional donde la altura sagital, donde está más plano o más oblata la córnea, nos vaya a quedar de tal manera que se vaya a oxigenar. Y recordémonos que con un paciente post-trasplante no podemos generar una hipoxia corneal, porque pues obviamente vamos a tener problemas a nivel de la hipoxia corneal, y eso pues nos va a causar muchos problemas con el paciente. Entonces, ahora pues nos toca hablar un poquito de la zona escleral, ¿verdad? Como les decía, tenemos múltiples lentes, ¿verdad? O 3 diámetros en el diseño de Atlantis de 2.0, donde pues vamos a ver que tenemos el 15.5. Este 15.5 viene con diferentes ságitas, y obviamente son ságitas, digamos, moderadas, ¿verdad? Donde vamos a tener desde 4.000 hasta 5.000 en ságita total del lente. También esto nos va a dar una toricidad escleral, ¿verdad? En la zona escleral, que aquí nos dan 150 micras de toricidad escleral. Es un lente que ustedes lo van a ver distribuido, la toricidad, estas 150 micras están distribuidas en 3 plano, 3 inclinado. Y también tenemos una donde se hace 5 plano, 1 inclinado. Ahora,
¿Por qué realmente pasaron a 3 plano y 3 inclinado? Pues obviamente esto es porque es un promedio de toricidad que hacen con base a estudios. Realmente recordémonos que esto no es nunca hecho así de cuánto le pongo en tal lugar, no. Esto se han hecho estudios, se han hecho adaptaciones donde han visto que hacer un 3 plano, 3 inclinado en la gran mayoría de pacientes probablemente es una buena distribución de la toricidad, pero también existe aquel paciente donde ¿por qué se pone el 5 plano y uno inclinado? Porque recordémonos que a nivel del ojito, a nivel de la esclera, la parte más elevada va a ser el meridiano horizontal. Por lo general, se van a posicionar en el meridiano plano a nivel horizontal y el meridiano más curvo o más cerrado va a ser a nivel vertical. Ojo, no siempre es así, porque realmente la posición donde esté más elevado puede rotar y obviamente es donde ustedes van a buscar la estabilidad de ese paciente con base a lo que están teniendo. Entonces se hace mucho en 5 plano pensando que el meridiano más plano siempre es el más elevado y que puede generarnos blanqueamiento en cuadrantes opuestos. Entonces distribuyen de esta forma. Como ven, pasa lo mismo con el 14.5. Y ojo con esto, realmente diámetros pequeños que tengan toricidad escleral, muy pocos. Atlantis, como cubriéndose o protegiéndose, ponen 50 micras. 50 micras es una toricidad, pues, que no nos va a afectar de tal manera o de gran manera, pero hay esa toricidad pensando de una vez en que podría haber la posibilidad de que tengamos toricidad escleral en ese diámetro. Entonces, igual distribuyen 1 plano, 1 inclinado o 2 planos y 0 inclinados. Como ven, siempre le dan la opción de tener más levantado o más plano el meridiano horizontal. Y tenemos también el 16.5 y aquí pues obviamente cambia un poco más. ¿Por qué? Como se recuerdan al principio, les dije que mientras más cerca del limbo, menos toricidad y mientras más alejado, más toricidad. Y viene Atlantis y Excel, perdón, se diseña que tenga 250 micras de toricidad. Y esto me parece súper ad hoc porque estamos más lejos y necesitamos más toricidad. Hay un estudio que se hizo en la Universidad del Pacífico y hay un promedio de toricidad que se maneja para algunos lentes y más o menos reside o cae a nivel de un diámetro 16 en 200 micras. Entonces, si ven esta, digamos, relación, está perfecto porque 16, un diámetro 16, que ustedes pueden bajar a un diámetro 16, le van a poner 200 micras de toricidad, maravilloso. Ustedes pueden aquí, si tienen el 15.5 se van a 150 y si tienen 16.5 son 250 y si se van a 17, porque todavía podemos llegar al 17, le podrían poner 300 micras que me parece totalmente adecuado. ¿Y cómo lo van a distribuir? Esto, como les repito y como pues ayer justamente me decía este paciente que yo estaba viendo, me decía, mire, ¿me puedo llevar el lente de una vez? No, porque pues es un lente que viene pues estandarizado, ¿cierto? Porque no todos los pacientes van a caer en esta distribución. Ustedes tienen 5 planos, 5 inclinados y 7 planos, 3 inclinados. Siempre son 2 pasos menos hacia lo más plano, digámoslo así. Entonces, ustedes tienen este tipo de distribución, como les digo, basados en estudios para poder distribuir esa toricidad escleral o la distribución de la forma del aterrizaje del lente. Y cuando hablamos de toricidad, pues el mejor ejemplo que tenemos es una papa de estas. ¿Por qué? Porque pues aquí pensemos que este es el meridiano más curvo y este es el meridiano más plano, donde necesitamos levantar más en esta área y necesitamos cerrar más en esta área. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo vamos a posicionar esa toricidad a nivel del lente. ¿Ok? Entonces, como les decía, modificaciones por cuadrante, se puede aplanar o cerrar hasta 200 micras, cuadrantes marcados con láser 1,3 en el mediano plano y 2,4 en el mediano curvo, ¿verdad? Entonces, cuadrante 1, aquí lo vemos, 2, 3 y 4. Aquí podemos ver la marca del lente, ¿verdad? El label, esto lo podemos ver en la lámpara de hendidura. Cuando estamos ahí viendo, vemos ese marcado en el láser. Vemos que los cuadrantes van a ser por puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos.
¿verdad? Y todos van en sentido de las agujas del reloj. Aquí vemos el cuadrante 2 y 4, ¿verdad? Que es el más curvo. Y el cuadrante 1 y 3, el más plano. Este es más o menos el vial como ustedes lo están viendo y como les decía, ustedes pueden ver que aquí está la curva base. Entonces, si bien es cierto, en la tapa ustedes van a ver el X1B, pero si quieren averiguar cuál es la curva base, aquí está. Todos los lentes tienen poder de -3. No hay ningún lente que vaya a tener un poder de -4 como en el diseño original sí tenía, creo que era -2, -4, -6 y así sucesivamente. Aquí no, aquí todos son el mismo poder de -3. Como esto pues ya lo habíamos visto antes, que es básicamente el seguimiento de los casos, ¿verdad? Donde vamos a poder apreciar más cómo está recayendo. Y entonces recuérdense que hay muchas cosas que pueden incidir o que tengan esa incidencia en el aterrizaje, desde el peso del lente, cómo esté descentrado el lente, la toricidad que ustedes le estén poniendo a ese lente, ¿verdad? Cómo poder distribuir mejor esa toricidad para que el lente se centre, se quede sin el blanqueamiento. Entonces eso ustedes lo pueden manejar con este diseño. Aquí pues vemos un aterrizaje, ¿verdad? Del lente y aquí pues tenemos exactamente lo mismo. Si se recuerdan, teníamos el de la esclera, el de la zona central, perdón, el de la zona limbal y ahora tenemos el de la esclera. Y nos indica básicamente qué hacer en diferentes casos que estemos viendo. Entonces, esto es una guía perfecta que a mí me encanta porque pues nos da básicamente un lineamiento de qué hacer en caso de. Y pues definitivamente aquí también tenemos una guía de resolución de problemas, ¿verdad? Que esto también se les puede enviar, ¿verdad? Donde van a tener qué hacer en todo caso ustedes vean algo como pinzamiento, compresión, levantamiento de borde, movimiento excesivo, todo este tipo de cosas donde ustedes pueden modificarlo según lo que tienen acá. Realmente muchas veces caemos en el pecado de no revisar este tipo de información y a veces tenemos la solución exactamente en lo que tenemos enfrente. Entonces, yo les recomiendo siempre darle una leidita a esto, sobre todo, y si no quieren leerlo cuando lo reciban, pero cuando tengan alguna situación, esto es como donde nosotros nos podemos apoyar. Yo trabajaba con mi tío que es oftalmólogo y pues cuando él tenía alguna duda, me recuerdo siempre se iba a buscar en sus libros cómo poder buscar una solución. Y pues yo creo que nosotros tenemos en las guías de adaptación mucha información buena para poder buscar esa solución que de pronto nos puede facilitar la vida. En cuanto a graduación, pues básicamente es hacer una sobrerefracción. Y esta sobrerefracción es basado en hacer una suma algebraica sobre el poder que ya tiene el lente y enviar el poder final hacia nuestro distribuidor. Y pues les dejo esta cita ahí de Winston Churchill. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia y esto es totalmente cierto. Cuando afrontemos con una buena actitud todas las adaptaciones, vamos a tener una diferencia muy marcada con los resultados que vamos a tener con los pacientes. Y pues nada, para mí es un gusto. Aquí tienen la información de sus agentes. Así que pues, no sé, Enrique, si vas a... Claro que sí. No, bueno, primero Ricardo, agradecerte por todo lo compartido. Pienso que ha sido más valioso de lo que se esperaba inclusive porque la expertise que tienes ya en la práctica, ya en la cancha, por así decirlo, marca la diferencia, ¿no? Yo, por lo que te he podido escuchar, has dado ciertos tips, cosas que se deben o no se deben hacer, que no siempre están en el manual, por decirte. Uh-huh. Entonces, espero que eso también haya servido mucho a todos, ¿no? Sí, ¿me querías decir algo? No. Dale. Entonces, bueno, primero decirles que mientras vamos a ir resolviendo las dudas que tengo aquí marcadas, unas 3 si no me equivoco, tienen aquí los contactos, ¿no? Tanto para el área de oftalmología como para el área de óptica, que son los usuarios de Excel. Lo tienen ahí dividido por ciudades. Si ustedes requieren más información o necesitan apoyo con el material que Ricardo ha mencionado, el tema de las guías o algún tipo de información tal vez más comercial para el paciente,
por favor, a través de su representante comercial y ya nos va a llegar al departamento de marketing. Se me fue por completo y pido disculpas el tema de haberme presentado. Mi nombre es Enrique Bozo y yo estoy encargado del departamento de marketing en Premier, ¿no? Para cualquier cosa que necesiten o quieren hablar directamente conmigo, con el representante les comparte mi número y ya está. Yo les ayudo en lo que necesiten. Vamos resolviendo las dudas entonces, Ricardo, y les pido por favor y hacerles recuerdo que no se vayan porque les voy a dar una buena noticia al final de todo el webinar. Acá Laura en Valenzuela nos pregunta, en ARC, cuando solicitamos Prisma, pues lo hacemos de 1.5 o de 2. El estándar es 1.5. Realmente si vemos que hay mucha rotación y no nos resuelve por hacer los ajustes a nivel de la curva, podemos pedir ya el 2, digamos, para poder asentar mejor el lente y evitar la rotación, ¿verdad? Perfecto. Acá Lauren también tiene otra pregunta. Atlantis 1233 de Volt in, STD out. ¿Cuánto cambia en esa zona en la caja que es STD? Digamos en la caja original, me imagino. Están. Es que no te vi muy bien esta parte. Sí, yo tampoco le entiendo muy bien la pregunta. No sé si tú lo puedes leer directamente, tal vez, Ricardo. Déjame ver. ¿Interpretas de manera? A ver, pero él está en el chat. Dame un segundo. 1, 2, 3, 3 volt. Vamos a ver, ¿dónde está el chat? Aquí está. Ahí a la derecha. Sí. Ahí lo tienes. Es que el de arriba. Ese. Ahí abajo, un poquito más abajo, Laura en Valenzuela. Ah, sí, Atlantis 1, 2, 3, 3 volt y standard out. ¿Cuánto cambia en esa zona? En la caja es estándar. Sí, en la caja es estándar. Y ahora sí ya entendí. En la caja es estándar. No hay, no viene in, no viene out, digamos. Está estándar y realmente va a cambiar conforme a lo que uno solicite. En el Atlantis 3D Volt se solicitaba totalmente diferente. Aquí se va a solicitar por pasos, ya sea, yo qué sé, 8 pasos, que son 8 pasos son 200 micras positivas, o si solicitamos menos 4 pasos, estamos bajando 100 micras a lo que ya tenemos, digamos. O sea, recordémonos que estamos viendo el limbo y sobre el limbo estamos viendo la altura que tenemos. Entonces yo puedo bajar 100 porque tampoco es que vamos a tener o no esperamos tener tanta altura, y yo lo que ahí en todo caso recomiendo es, recordémonos que tenemos otros tipos de lentes donde podemos, ya sea también por diámetro, sobrepasar el limbo o disminuir la zona del limbo. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar un poco con lo que estamos teniendo enfrente, que estamos observando con nuestro lente inicial, digámoslo así. Entonces, ahí es donde podemos modificar. Recordémonos que si agrandamos el diámetro, también podemos agrandar la zona limbal si tenemos un diámetro de córnea normal, digámoslo así. Y si reducimos el diámetro, podemos también reducir la zona limbal y poder tener una zona limbal más alineada. Pero si no queremos llegar a eso y no queremos modificar el diámetro, podemos modificarlo por medio de los pasos que tenemos disponibles. Si mal no estoy, y creo que lo modificaron recientemente, podemos bajar o disminuir hasta 200 micras en la zona limbal. Entonces, pues creo que está disponible eso. Perfecto, Ricardo. Pasamos a la siguiente, de Pedro Fernández. En los casos de pterígions y pinguéculas, ¿podemos pedir modificaciones de borde? ¿Cómo nos sugieres tú que hagamos esas modificaciones? Tal vez tienes algún ejemplo. No tengo ningún ejemplo, pero pues ahí es donde tenemos que realmente evaluar y tenemos que ver dónde está, por ejemplo, una pingüécula, qué tan adentro, qué tan afuera está, como para ver qué tipo de diámetro. Hay la posibilidad de hacer notch, me parece, si mal no me recuerdo. Esto pues igual se puede confirmar, pero si hay la necesidad de hacer un tipo de modificación a nivel, ya sea el notch, que pues es el corte, lo que siempre se sugiere es tratar de que el lente sea estable. Recordémonos, y esto pues tal vez no lo mencioné, pero sí, cuando tenemos, ya sea, y voy a hablar aquí un poco de todo, cuando tenemos el notch, lo que estamos buscando es que el lente sea estable, porque recordémonos que si el lente no es estable y hay juego y tenemos un corte para poder, digamos,
pasar por alto, digamos, esa pingüécula o el terigión que esté muy pronunciado. Si hay juego, ese borde va a estar tocando sobre la pingüécula y va a haber una irritación muy marcada. Pero si el lente es estable y si el lente no hay juego realmente, podemos tener la certeza de que no va a haber toque a nivel de donde está esa hiperplasia. Entonces, tienen que, en todo caso, asegurarse que el lente sea estable para solicitar un tipo de corte. Ahora, si es una pingüécula que está o un terigión que está muy metido y que realmente es más plano hacia sobre la esclera, en todo caso pueden buscar un diámetro más grande para sobrepasar y pasar sobre esa área. Ahora, si está muy, pues es muy pequeño, digamos, buscar un diámetro tal vez más pequeño para no tocar, pero tienen que hacer como la visualización de lo que tienen enfrente. Y como les digo siempre, si van a hacer algún tipo de modificación a nivel del borde y sobre todo si es un corte, que sea estable el lente. Y no les mencioné esto también, pero creo que es importante mencionarlo, que a nivel de la sobrerrefracción, porque no siempre van a quedar poderes esféricos. Si tienen algún tipo de sobrerrefracción donde tienen toricidad frontal o requieran toricidad frontal, lo mismo, deben de evaluar cómo está centrado el lente o dónde se posiciona y qué meridiano es el que vamos a buscar. Vamos a buscar el meridiano más curvo, o sea, el cuadrante 2 y 4, ver dónde está posicionado. Ok, yo ya vi y está posicionado a 90 grados, digamos. Entonces, yo lo que hago normalmente cuando tengo una toricidad frontal es que roto el lente. Entonces, yo roto el lente 90 grados y le digo al paciente que parpadee. Y hago que ese lente, si es que es estable, ese lente va a regresar a esos 90 grados. Ahora, si el lente no regresa y al contrario se me va para otro lado, ese lente no es estable y ustedes ahí van a estar jugando, ahí sí que siguiéndose la cola, porque nunca van a lograr tener esa estabilidad y la visión nunca va a ser buena, y sobre todo si son cilindros altos. Si hay un cilindro que es relativamente bajo, pues probablemente todavía el paciente lo puede medio manejar y obviamente ustedes hacen la prueba. Pero si es un cilindro muy alto donde ya esa rotación le va a generar molestias, van a tener molestias el resto del tiempo hasta que logren modificar eso. Entonces siempre asegúrense de tener la estabilidad que están buscando con este tipo de toricidades. Y si necesitan hacer ajustes, uno de los consejos que yo pude capturar en mi otro trabajo es cuando vemos que no hay estabilidad, ajusten todo, hagan un equivalente esférico y ahí sí, háganselo saber también al paciente y díganle al paciente, ok, voy a hacer esto ahorita, la visión probablemente no va a ser todo lo que queremos, pero lo que necesito es buscar estabilidad. Necesito que cuando venga el lente nuevo, tu lente, entonces yo pueda revisar si me queda el cilindro y si me queda el cilindro, si ya está estable el lente, solicitar la reposición con el cilindro residual que les haya quedado. Pero eso muchas veces, porque sucede que cuando el lente no es estable y lo logramos como estabilizar, ese cilindro residual, porque muchas veces puede estar dado por el desplazamiento que tenga el lente, ese cilindro residual se vaya, porque logramos modificar y centrar mejor el lente y ese cilindro residual que es muchas veces por flexión, disminuye o desaparece completamente. Entonces, esto, como les digo, es un consejo que a mí me dieron de otro laboratorio y de Excel también, perdón, donde, como les repito, es uno de los consejos que yo les podría dar sobre este tipo de cosas que no habíamos hablado, que es la estabilidad del lente. Pero contestando la pregunta, pues es eso, ¿verdad? Las hiperplasias hay que manejarlas conforme a lo que tengamos y ver realmente hay opciones definitivamente, pero pues buscar la mejor. Perfecto, Ricardo. Gracias. En tema de preguntas, creo que ya no quedan una más. Simplemente ahí comentarte que Pedro Fernández pues agradece por la presentación. También Rodrigo Delgadillo. Hugo Mamani, buenas noches. Entre medio clases, por favor, ¿me podría pasar información del PDF? Nos dice, sí. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar ya la ronda de preguntas.